Bueno, un cordial saludo para todos. Para terminar el tema de la extinción de la personalidad, vamos a abordar dos conceptos que nos falta por estudiar. El tema de la conmoriencia y la declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria y sus efectos civiles. Entonces vamos a iniciar con el problema de los conmurientes. Y es que el problema de los conmurientes es que al momento de la muerte de una persona se determina quiénes son sus herederos y estos van a ser sujetos de unos derechos, que hayan nacido y que estén vivos y excepcionalmente con lo que ya estudiamos frente a los concebidos aún no nacidos y el tema del hijo póstumo. Pero si dos o más personas llamadas a heredarse mutuamente, como sucede en el orden de los hermanos, cuando ninguno de ellos tenga hijos y sus ascendientes hayan muerto y por algún motivo perecen en un mismo acontecimiento, piensen en un accidente aéreo, marítimo, un accidente automotor como el que vemos en la diapositiva u otro semejante, y no puede saberse el orden de los fallecimientos, la ley presume que todos han muerto en el mismo momento. Y esto es lo que describe el artículo 95 del Código Civil, que él regula así. Si por haber perecido dos o más personas en un mismo acontecimiento, como un naufragio, un incendio, ruina o batalla, o por alguna cualquier, no pudiese saber el orden en que han ocurrido sus fallecimientos, se procederá en todo caso como si dichas personas hubiesen perecido en un mismo momento y ninguna de ellas hubiese sobrevivido de las otras. La presunción que tiene el artículo 95 de que varias personas han fallecido simultáneamente exige los siguientes requisitos. Primero, que hayan muerto en un mismo lugar y a consecuencia de una misma causa. El artículo 95 recurre a la expresión, comillas, un mismo acontecimiento, con lo cual indica la identidad de causa y la identidad de lugar. Si las causas son distintas, como si en un sitio una persona muere ahogada y otra electrocutada, no se puede aplicar la presunción que trae el artículo 95. O si las causas son iguales, pero las personas mueren en lugares diferentes. Sin embargo, no exige que sea exactamente en el mismo sitio, pues es suficiente que las muertes tengan su origen en un mismo peligro. Fíjense lo que dice el artículo, en un naufragio, un incendio, una ruina, una batalla, o como en nuestro ejemplo en la diapositiva, un accidente de tránsito. Si por algún motivo, piensen ustedes en un accidente o en un naufragio de un barco, si las personas escapan en botes distintos que zozobran, se aplicará el artículo 95. Tampoco es necesario que la causa inmediata de la muerte sea la misma. En un incendio, una persona puede morir de un golpe, otra electrocutada, otra del susto, y estas muertes se rigen por la presunción del artículo 95. El segundo requisito es que sea imposible establecer cuál fue el orden de los fallecimientos. Y recuerden lo que dice el artículo 95, comillas, no pudiese saberse el orden en que han incurrido sus fallecimientos. Y las personas muertas están llamadas a sucederse mutuamente por causa de muerte. Lo que nos lleva a concluir que esa presunción que establece el artículo 95 es una presunción legal, de aquellas que ya habíamos estudiado en el principio con las palabras de uso frecuente.
y por consiguiente admite prueba en contrario, es decir, puede llegar a destruirse esa presunción. La prueba de la no concurrencia le corresponde a la persona que afirma que una o varias de las personas fallecidas han sobrevivido a las otras. La prueba más idónea y casi exclusiva será la de los especialistas médicos para poder determinar esa falta de precisión. El último tema que nos falta por abordar es el estudio de la Ley 1531 del 2012, por medio de la cual se crea la acción de desaparición de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición voluntaria y sus efectos jurídicos. El objeto de esa ley tiene la finalidad de crear una acción de declaración de ausencia diferente a la declaración de ausencia que nosotros estudiamos, que nace del Código Civil a partir del artículo 96. Aquí tiene por objeto que esa declaración de ausencia se haya producido por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria. Y es que debido al conflicto armado reiterado en nuestro país por más de 60 años, pues es necesario que todas las instituciones del Estado, como la Fiscalía, el Ministerio Público, la misma Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las entidades territoriales, los municipios, los departamentos, la misma nación, adelanten campañas de difusión y pedagogía frente a este tipo de acciones y desplieguen toda su capacidad administrativa para lograr como tal la búsqueda y posible hallazgo y determinación de estas personas que han desaparecido forzosamente o involuntariamente. Entonces, esta ley, la 1531 del 2012, nos trae varios efectos civiles frente a esta declaración de ausencia. Lo primero es que establece una acción judicial de declaración de ausencia por desaparición forzada. Entonces, se crea esta acción atendiendo pues la situación jurídica de las personas de quienes no se tenga noticia de su paradero y no se hubieran hallado ni vivas ni muertas. Pero lo interesante de esta acción es que no tiene un término de prescripción. Esta acción podrá exigirse en cualquier momento desde que se tuvo la última noticia del desaparecido y la presentación de la solicitud de declaración de ausencia de desaparición forzada. No sucede lo mismo con el artículo 92, que ustedes saben que nos exige y sobre todo para el tema de la declaración de muerte presunta por desaparecimiento. En este caso, los titulares de la acción de declaración de ausencia por desaparición forzada o por otras formas de desaparición involuntaria podrán ejercer esta acción el cónyuge o la cónyuge, el compañero o compañera permanente, los parientes dentro del tercer grado de consanguinidad, segundo de afinidad y primero civil, y el Ministerio Público. Como esta es una acción judicial, se debe presentar una demanda que debe contener mínimo los siguientes requisitos. Primero, pues la designación del juez a quien se dirija. Entonces, el juez competente para conocer de la acción es el juez civil del último domicilio del desaparecido o del domicilio de la víctima a elección de esta. Además, se debe indicar el nombre, edad, domicilio del demandante y el parentesco con el desaparecido. Como tercer requisito, el relato de unos hechos que sirven de fundamento a la pretensión
debidamente determinados, clasificados, numerados, y yo le agregaría algo y es que sean cronológicamente contados. En estos hechos relevantes debe indicarse el estado civil del desaparecido, la relación de sus bienes, de su patrimonio, el nombre, edad de sus hijos, si es que los tiene, el nombre de su cónyuge, de su compañero o compañera permanente o pareja del mismo sexo, la actividad a la cual se dedicaba el desaparecido y la petición de las pruebas que el demandante presente y pretenda hacer valer. Cualquier prueba de las que establece el Código General del Proceso. Pruebas documentales, interrogatorio de parte, testigos, dictamen pericial, etcétera. ¿Cómo es el trámite? Entonces, presentada la demanda ante el juez civil del último domicilio del desaparecido o de la víctima a elección de esta, el juez verificará y ordenará su inscripción de la demanda en el sistema de información de red de desaparecidos y cadáveres que recibe la sigla CIRDEC, que es el Sistema de Información Red de Desaparecidos y Cadáveres, y la publicación de esta en un diario de amplia circulación nacional con el fin de darle el trámite correspondiente. El trámite se orienta por los principios de inmediatez, de celeridad y del derecho a la verdad. Realizado entonces todo el trámite procesal, se emitirá la sentencia transcurridos 2 meses contados a partir de la publicación de la denuncia ante el juez y procederá a dictar sentencia en un plazo no mayor a 15 días, en el cual se declararán los derechos y efectos establecidos. ¿Cuáles son esos efectos? La declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria tienen los siguientes efectos. Primero, tienden a garantizar y asegurar la continuidad de la personalidad jurídica de la persona desaparecida. Garantiza la conservación de la patria potestad de la persona desaparecida en relación con sus hijos menores de edad. Garantiza la protección del patrimonio de la persona desaparecida, incluyendo los bienes adquiridos a crédito y cuyos plazos de amortización se encuentren vigentes. Garantiza la protección de los derechos de la familia y de los hijos menores a percibir los salarios cuando se trate de un servidor público, y el juez fijará como fecha de la audiencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria el día del hecho consignado en la demanda. Si por algún caso reaparece la persona declarada ausente por desaparición forzada, tendrá lugar a la rescisión de la sentencia. Esto debido y corroborado desde luego a través de la Corte Constitucional en el estudio que hizo referente al literal del artículo 7º de la ley 1531 del año 2012, la sentencia C-120 del 2013. Así que, establecida la sentencia con los efectos anteriormente mencionados, la sentencia se inscribirá en el registro del Estado Civil, es decir, que la declaración de ausencia por desaparición forzada y otras formas de desaparición involuntaria deberá ser inscrita en el registro civil de la víctima, en la registraduría o en la notaría donde esté el registro civil de nacimiento. Y la declaración de ausencia de desaparición forzada no produce efectos de prescripción penal ni deberá impedir la continuación de las investigaciones dirigidas al esclarecimiento de la verdad y de la búsqueda de la víctima
hasta tanto no aparezca viva o muerta o haya sido plenamente identificada. Esta norma es súper importante porque antes de la expedición de esta ley frente a estos desaparecidos, pues simplemente se les aplicaba de tajo el Código Civil, y lo cierto es que la realidad nacional nos mostraba una necesidad de que el legislador regulara estos aspectos frente a los desaparecidos.